Hacemos una pregunta. Como ayer hasta más A ver, alto. armemos una pregunta. Ahora usted la pregunta para escribirla después, mientras nosotros por acá vamos otras informaciones que o ya la tiene en la cabeza. A ver, vamos. ¿Está de acuerdo con la acción del con la ministro? intervención de algunos departamentos del municipio de Durán? Ya, a ver, ¿cómo sería? A ver, repítamela bien bonito. Está de acuerdo. Está de acuerdo. ¿Qué pasa, Stalin? Está de acuerdo con la intervención del gobierno nacional en algunos departamentos del municipio de Durán. Con la intervención del gobierno. Sí. Del gobierno nacional. En algunos departamentos. En la ATD. ATD y el cuerpo de bomberos, por En eso la digo, algunos departamentos. ATD Durán y bomberos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Ya, vamos a ver. A ver, amigos, si ustedes quieren responder, por favor. 2 números nos vamos a dar, convencionales. A ustedes, si están de celulares, marcan con el 004 sería, ¿no? Con sí. Sí, con 04, a ver. El 462-6503 son convencionales. Y el 460-6624. 462-6503 y 460-624. La pregunta es, ¿está de acuerdo con la intervención del gobierno nacional en la ATD de Durán y de bomberos también en Durán? ¿Sí o no? ¿Por qué número? Por el 43. Buenos días. 03. Buenos días. ¿Sí o no? Buenos días, licenciado. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, dice el amigo. Muchas gracias. Déjeme anotar por aquí. Faltan 12 para las 8, 7 y 48. Ya, ok. Por el 03 nuevamente. Buenos días, ¿sí o no? Sí, 100%. Sí, 100%. Perfecto. En el YouTube también pueden participar. ¿Está de acuerdo con la intervención del gobierno nacional en la agencia de tránsito de Durán y en el cuartel de bomberos de Durán? Por el 03. Buenos días, ¿sí o no? Buenos días, sí. Sí, ok, muchas gracias. También el 460-6624, por el 24, buenos días. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, por el 03, buenos días, ¿sí o no? Sí. Ok, muchas gracias. Ahora sí ya nos pusimos bien. Por el 03 nuevamente, ¿sí o no? Sí. Ok, muchas gracias. Definitivamente por el 24, buenos días, ¿sí o no? Ya, totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, totalmente de acuerdo. Por el 03, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, Vicente. Sí. Ok, muchas gracias, mi querido amigo. Por el 24, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, sí. Ok, muchas gracias. Por el, vamos a ver, por el 24 nuevamente, ¿sí o no? Sí, buenos días, sí, bueno. Ok, muchas gracias. Por el 24 nuevamente, ¿sí o no? Aló, buenos días. Buenos días, amigos, ¿sí o no? Completamente de acuerdo y que también se lo va. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Por el 03, buenos días, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien, dama, muchas gracias. Por el 24, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Por el 24 nuevamente, ¿sí o no? Muy buenos días, licenciado. Totalmente de acuerdo. Gracias, mi querido amigo, muy buenos días. Por el 03, buenos días, ¿sí o no? Completamente de acuerdo y además... Gracias, mi querido amigo. Por el 24 nuevamente, ¿sí o no? Se cortó el 24, cortó. Vamos a ver, por el 03, buenos días, ¿sí o no? Buenos días. ¡Sí! ¡Ah! No me grite que no soy centenado. Por el 9 minutos para las 8, 9 y las 8. 9 minutos y las 8. ¿Por qué número me avisa? Por el 24, buenos días, ¿sí o no? Esperen, no, se cortó. Vamos a ver qué pasa por ahí con esos números. Por el YouTube pueden participar, por favor, también. Por el YouTube de Radio Sucre, por acá. Por el 462-6503 y 460-6624. La pregunta es, ¿está de acuerdo con la acción del ministro John Reinberg en el Cantón Durán? Claro, está bien. Lo mismo es con el gobierno, contra la ATD, lo que sea, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a ver, tenemos más llamados. El 04 por el celular, si me pueden marcar. 462-6503, 460-6624. Faltan 9 minutos, 8 minutos, ya 8 minutos para las 8 de la mañana. No hay llamadas, se bloquearon los teléfonos. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó por allí? El doctor Jorge Veiga también está de acuerdo, todo el mundo. Javier Sevilla también escribe por acá, 100% de acuerdo. Ya.
Panchito está preguntando cuál es el número telefónico para marcar. 04 de un celular pueden marcar 04 462 6503 o 04 460 6624 por el 03. Buenos días, ¿sí o no? Buenos días. Rotundamente sí. Ok, mi querido amigo, muchas gracias. Por el 24, buenos días, ¿sí o no? Claro que sí. Ok, mi querida dama, muchas gracias. Por el 03, buenos días, ¿sí o no? Sí. Ok, señor, muchas gracias. Por el 24 nuevamente, ¿sí o no? Sí, muchas gracias. Por el 03, buenos días, ¿sí o no? Sí. Ok, muchas gracias, mi querida amiga. Por el 24, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, sí, don Vicente. Sí, muchas gracias, mi querido amigo. Por el 03, buenos días, ¿sí o no? Sí. Ok, mi querida dama, sí, dice la dama. Por el 24, buenos días, ¿sí o no? Se cortó el 24. Por el 03, buenos días, ¿sí o no? Sí. Ok, señor, muchas gracias. Por el 24 nuevamente, ¿sí o no? 24. Sí. Ok, no me grite, hijo, que me haya el oído. Por el 03, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, sí, estoy de acuerdo. Ok, está de acuerdo el señor también. Por el 24 nuevamente, ¿sí o no? Claro que sí. Sí, dijo, ¿no? Sí. Ok. ¿Por qué número? Por el 03, buenos días, ¿sí o no? Sí, señores. Ya, barcelonista. Ñaño del alma, Barcelona. Por el 24, buenos días, ¿sí o no? No estoy de acuerdo. Ya no está de acuerdo el señor. Por el 24, buenos días, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien, muchas gracias, dama. Vamos a ver, 6 minutos para las 8 por el celular, Marco, no teníamos el celular. Buenos días, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Por el 24, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, sí, licenciado. Muchas gracias, mi querido amigo. Por el 24, ¿qué más? Por el de un momentito, nos esperamos. A ver qué más, a ver cuántos números, de 148. Por el 24, buenos días, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Por el 24, buenos días, ¿sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, mi querida dama, muchas gracias. Por el celular, buenos días, ¿sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Ok, muchas gracias. Por el 03, buenos días, ¿sí o no? Buenos días. ¿Está de acuerdo? Buenos días. Sí. Buenos días. Sí. Buenos días. Sí, dijo, ok, muchas gracias. Por el 24, buenos días, ¿sí o no? Se cortó el 24, vamos a ver las llamadas ya para terminar. Faltan 5 minutos para las 8, 5 minutos para las 8 de la mañana. 5 por el 24, buenos días, ¿sí o no? Buenos días. Gracias, señor Novoa, sí. Ok, muchas gracias, mi querido amigo. Por el cual va allí, o sea, faltan 5 para las 8. Vamos a ver ya la última. A ver, terminemos ahí, 7:55. 7:55. En 7 minutitos, mi querido economista, hemos tenido 10, 20, 35 llamadas y una en contra, 36 llamadas en general. A ver, usted que saca los números, 10, 20, 35, 35 por el sí, una por el no, son 36. ¿Qué porcentajes tenemos? 97.22 por el sí. 97.22 por el sí, ya. Y por el no, el 2.8. 2.77. 2.77, ahí del 100%. Bueno. Como le dije, esto superior a lo que tuvimos el día de ayer. Sí. Bueno, ayer tuvimos problemas en los teléfonos, ¿no? Y ahora sí, nos organizamos nuevamente, teníamos unos problemas, nos organizamos. Ahora fueron los dos convencionales y el celular uno solo y por ahí jugamos ahora sí muy bien. Esta es una respuesta absolutamente lógica de una ciudadanía que no solamente en Durán, sino en buena parte del país, sufre los embates de la delincuencia organizada tomándose instituciones de distintos municipios y que se ve afectada obviamente por este tipo de cosas. Lo que hablaba el ministro, por ejemplo, con el cuerpo de bomberos, es una gran realidad porque algunos han cogido la institución del benemérito cuerpo de bomberos, y no solamente en Durán, sino en algunos otros sectores, para extorsionar, plantear permanentemente exigencias que están totalmente fuera, porque también hay que decirlo de esta manera, exigencias que están totalmente fuera de control,
fuera de control, como una forma de pasar sombrero. No, totalmente de acuerdo. Ahora mire, en el YouTube, tenemos que ver el YouTube por acá, se me fue el YouTube, tantas llamadas. Miren, 7 minutos, 36 llamadas, ¿qué tal, economista? ¿Cuántos minutos? En 7. En 7. En 7 minutos. Mientras que acá no sé cuántas, pero bueno, tenemos aquí en el WhatsApp de Radio Sucre la misma pregunta. El 98% dice sí, el 1% dice no, según el WhatsApp de Radio Sucre. La tendencia es la misma. 98% el WhatsApp de Radio Sucre, el 1% dice que no. Repetimos, en dos grupos, acá lo tenemos exactamente, 167 votos en los 7 minutos en el WhatsApp. Acá tenemos 36 llamadas telefónicas en 7 minutos, lo que quiere decir que Sucre se está escuchando mucho, mi querido Sucre. Adiós, gracias. Gracias a Dios y a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Miren, ecuatorianos. A ver, veamos, aquí esto se ha realizado en dos grupos. Un grupo son las llamadas telefónicas a los convencionales de Radio Sucre y al celular, y otro grupo es los que intervienen en el YouTube. Si ustedes ven, van a escuchar las llamadas telefónicas, 36 en 7 minutos, ustedes se van a dar cuenta que el 97.22% están a favor de este tipo de intervenciones que ha realizado ayer el gobierno nacional con el ministro del Interior. Y él a la cabeza, en territorio, no es que lo manda a hacer ni nada, allí el señor ministro. Y el 1%, el 2.77%, que fue una sola llamada, no está de acuerdo. Para confirmar la regla, definitivamente algo tiene que hacerse. Ese es un grupo, el de llamadas telefónicas. Ahora, los que participaron en el YouTube, el 98% está de acuerdo con esa intervención, mi querido economista, y el 1% no está de acuerdo, de 167 personas que participaron en el YouTube de Radio Sucre. ¿Qué significa todo esto, mi querido economista? Que la ciudadanía está de acuerdo totalmente en todas las acciones que el gobierno nacional está tomando en contra de la delincuencia, que la quiere bajar contra viento y marea, pero esto sencillamente es una guerra. Es una guerra que la está librando el gobierno nacional con todas las organizaciones delincuenciales, y que con el tiempo y el furor del gobierno y de las fuerzas militares y policiales, y a la cabeza hombres como el ministro Reinberg, realmente llegará a buen puerto, mi querido economista. Sí.